¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Hoy vamos a comenzar con la clase número 2 de cómo leer mi Biblia. En el primer video aprendimos un poco, algo básico de cómo escoger tu Biblia, qué tipo de Biblia comprar. eh, Aprendimos un poco de por qué tienen diferentes nombres, ¿verdad? Y aprendimos que se refiere a quién tradujo la Biblia. Así es de que hoy vamos a continuar y quisiera explicarte que dentro de la ciencia, dentro de lo que Dios ha permitido que el hombre aprenda acerca de Dios, hay una rama que se llama la teología, posiblemente has escuchado de ella. La teología es el estudio a Dios y se deriva en dos palabras, la palabra teología que viene de teos y logos. Logos significa la ciencia o el estudio de, y teo, que viene de la palabra teos, que significa Dios. Entonces, la teología es la ciencia que estudia a Dios. Los teólogos estudian todo lo que se refiere a las escrituras, estudian los tiempos históricos, estudian con detalle preciso quién escribió, cuándo se escribió, hacia quién se dirigió, dividen los libros en proféticos, históricos, biográficos, etcétera. Ellos nos ayudan a tener una mayor comprensión de lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, Dios es un Dios perfecto y en su misericordia el Señor es un Señor de excelencia. Así es que por lo que estudiar, conocer a Dios nunca termina, es algo que nunca termina. No hay quien diga, yo ya conozco toda la Biblia, yo sé exactamente todo, porque es algo que no tiene fin. Aprender nunca deja uno de aprender. Entonces, este es un curso muy básico, como dije, pero que sé que es de mucha bendición para nuestra vida. Entonces, acuérdate, la ciencia que estudia a Dios se llama teología. Aquí lo he puesto, teología. Y ya que has aprendido a leer tu Biblia, eh, algo que es muy importante es que no pases por desapercibida ninguna palabra. Nadie, algo te doy un consejo, cada que tú leas tu Biblia, acuérdate que nadie te corretea para leer más rápido. Nadie te va puchando, nadie te va correteando. Tienes todo el tiempo del mundo. Aprende a desmenuzar, a escudriñar las escrituras. Relájate, lee un enunciado, regrésate a ver si encuentras algo más. Y esta interpretación bíblica también tiene un nombre, se llama hermenéutica. La hermenéutica es una rama dentro de la teología que significa el arte de interpretar las escrituras. Hermenéutica, el arte de interpretar las escrituras. Cuando tú vas a un instituto teológico y te enseñan la hermenéutica, puedes pasarte 6 meses, un año, no sé cuánto tiempo, pero no menos de 6 meses, y te van a enseñar todos los principios de la hermenéutica, te van a enseñar las leyes básicas de la hermenéutica para que puedas aprender de una manera más profunda cómo interpretar la Biblia. ¿Por qué es tan importante saber interpretarla? Porque muchas veces, por una mala interpretación, sufrimos, sufre el pueblo de Dios, o también podemos crear una falsa doctrina, un falso movimiento por una mala interpretación bíblica. Así es de que te voy a dar algunos consejos, los más básicos, y también te voy a explicar un poco de cómo no cometer errores cuando leas tu Biblia. Número uno, acuérdate, tienes que orar antes de leer tu Biblia, y cuando la vayas a leer, abre tu corazón, humíllate delante de Dios y dile, Señor, habla a mi vida a través de esta escritura y que pueda entender lo que voy a leer. Sé que no vamos a ser unos teólogos profesionales al principio. Como dije, no te sientas mal, vamos a ir aprendiendo poco a poco a interpretar la Biblia. Entonces, dentro de lo que es la hermenéutica, siempre se te recomienda
que te hagas 1001 preguntas de lo que estás leyendo. Es decir, si estás leyendo un pasaje bíblico, pregúntate, ¿en qué tiempo se escribió esto? ¿A quién se lo estaban diciendo? ¿Quién era el gobernador en este tiempo? ¿Hacia quién fue dirigido? Etcétera, etcétera. Hazte muchas preguntas, y entre más preguntas te hagas, vas a ser un mejor intérprete de las escrituras. Por lógica, tienes que usar documentación anexa, por ejemplo, libros de historia, eh, artículos, libros que son paralelos conforme al tiempo en que se escribió, etcétera, etcétera. Geografía, también tienes que saber un poco de geografía, y todo eso te va a ayudar a interpretar mejor las escrituras, sabiendo de antemano que aunque haya sido en otro tiempo, hacia otras personas o hacia otra persona, también el Señor, a través de la misma palabra, siempre en alguna manera nos habla también al tiempo actual, haciendo cierto pasaje ejemplar para nuestra vida o para los días en que estamos viviendo. Es decir, no porque fue escrito hace 2000 años, ya no es para mí. Siempre Dios nos habla en un lenguaje hacia actual, en un lenguaje hacia nosotros para el día de hoy, de acuerdo a nuestras necesidades o simplemente de acuerdo a su voluntad, para que nosotros podamos ser mejores personas en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ahora bien, cuando tú comienzas a leer la Biblia, acuérdate que en el Nuevo Testamento comienzas con los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Toda la Biblia dice, el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que es inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, útil para redarguir, para enseñar, a fin de que el hombre sea perfecto. Entonces, están los cuatro evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y estos cuatro evangelios relatan todo el tiempo en que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, desde el día en que nació hasta el día en que fue crucificado y después que ascendió al cielo, y aún cuando se apareció a los discípulos por 40 días después de haber resucitado. Entonces, todo eso lo vas a encontrar en los cuatro evangelios. Te vas a dar cuenta que los cuatro evangelios se repiten. Algunos tienen detalles que corroboran la descripción conforme al autor. Entonces, esto es bien importante y para allá voy. Vas a encontrarte con que en Mateo hay un capítulo que también está en Marcos y posiblemente también en Juan y también en Lucas. O posiblemente solamente está en Mateo y en Juan, o posiblemente está en Marcos y Lucas. ¿Por qué es esto? Porque los cuatro evangelios confirman que la palabra de Dios es veraz y eficaz. Es decir, cuatro autores diferentes narran con detalle lo que vieron, lo que vivieron durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros miramos que los cuatro autores coinciden con todas las cosas que hizo y dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no te extrañes si cuando acabes de leer Mateo, comienzas a leer Marcos y te encuentras con las mismas historias. Al contrario, esto te sirve para comenzar a usar un poco la hermenéutica y comenzar a interpretar mejor la Biblia. Entonces, cuando tú comienzas a leer Mateo y te encuentras con una historia, con un pasaje bíblico, y después lees Marcos y también lo encuentras, quiere decir que ese es un pasaje paralelo, así se le llama, o un versículo paralelo. Es decir, es un versículo que está escrito en otro libro y que corrobora o completa o da más detalles de un pasaje bíblico. Entonces a esto se le llama un pasaje o un versículo paralelo a otra escritura. Es decir, los dos hablan de lo mismo, pero dan iguales o diferentes detalles y hacemos más completa la comprensión. No podemos solamente interpretar la Biblia con un solo versículo. La Biblia se interpreta por sí sola, no necesita ayuda. Dentro de la misma Biblia
nos da las mismas respuestas, nos da el mismo cuerpo, la misma conclusión. La Biblia, esto es bien importante aprenderlo, se interpreta por sí sola, no necesitamos especular cosas. Eso no es bueno. No podemos añadir palabras a la Biblia. La Biblia no necesita que nosotros añadamos historias o interpretaciones que no son. Entonces, cuando tú lees un texto bíblico, tienes que saber y encontrar que haya otro texto paralelo que lo corrobore o lo complete para que tengas una interpretación correcta a la palabra de Dios. Nunca puedes basarte ni creer en una enseñanza que está basada en un solo versículo bíblico. Siempre debe de haber más versículos bíblicos que corroboren que tu interpretación es verdadera y está bien hecha en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a dar unos pequeños ejemplos para que puedas aprender más. Cuando tú comiences a leer tu Biblia, por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando comenzaba a aprender a leer la Biblia, eh, el encontrar palabras que quieren decir mucho. Por ejemplo, en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 25, dice así. Mateo, capítulo 1, versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Está hablando de nacimiento Jesús. Ahora bien, si tú te das cuenta y solamente leemos un texto, no sabemos de quién está hablando. Y dice, pero no la conoció. Ahí es cuando tú comienzas con tu hermenéutica. ¿A quién conoció? ¿De quién está hablando que no la conoció? ¿Y qué significa conocer? Por eso es bueno leer diferentes traducciones bíblicas para muchas veces entender más fácil lo que está hablando. Entonces, en vez de leer el texto, leemos el contexto, es decir, nos vamos 1, 2, 3, 5, 10, 15 o al principio del capítulo de versículos antes para poder entender de lo que viene hablando y entonces entender el texto. Dicen por ahí que un texto fuera del contexto se vuelve un pretexto. Un texto fuera de contexto, es decir, si tú no lees todo el contexto, puedes interpretar muchísimas cosas que no son verdad, simplemente son tu especulación, tu imaginación, tu opinión, y entonces ahí entramos en problemas con Dios. Por eso tienes que leer el contexto, todo lo que está antes y después de lo que estás leyendo. Si nos vamos un poco antes, al versículo 23, dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Conocer en el lenguaje bíblico es tener relaciones sexuales. Entonces, cuando tú lees así, el versículo 25, conocer, por ejemplo, dice, pero no la conoció, no es que no la haya conocido como nosotros entendemos de que yo conozco a fulano, yo conozco a sutano, no se refiere a conocer de conocimiento, sino en el lenguaje bíblico, conocer se llama o significa tener relaciones sexuales. Entonces dice, pero no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por eso es que María fue virgen, porque porque José no tuvo relaciones sexuales con ella, se mantuvo virgen. Pero una vez que nació Jesucristo, dejó de ser virgen. Por eso es que ya no se le debe de decir la Virgen María, porque ya no es virgen. Ahora bien, no me debes de creer si yo nada más te doy un texto bíblico, porque es lo que estamos aprendiendo. Ahora bien, hay otra palabra que respalda lo que yo te estoy compartiendo que he aprendido. Ahí mismo dice
en el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa primogénito? Aquí es donde es bien bonito, bien importante la hermenéutica. ¿Por qué primogénito? ¿Qué significa hasta que dio a luz a su hijo primogénito? Primogénito significa el primero de varios. Primogénito, el primero de varios, quiere decir que María tuvo más hijos, porque Jesús fue su primogénito, el primer hijo. Ok, eso dice Mateo, pero habrá otro versículo que también nos ampare la escritura para que pueda ser veraz. Sí, vamos a San Lucas, capítulo 2, versículo 7. En el libro de San Lucas, más adelante, dos libros después, si nosotros vamos al libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 7, veamos lo que dice la palabra de Dios. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es mesón? Es un hotel. No había lugar para ellos, no encontraron lugar. Entonces por eso es que el Señor Jesucristo nació en un pesebre. Veamos cómo vamos completando la historia. En Mateo 1:25 no nos da con detalles que el Señor Jesucristo había nacido en un pesebre, ni tampoco que no había lugar en el hotel para ellos. Pero Lucas sí lo corrobora y ahora sabemos la historia más completa. Por eso es que en Mateo dice simplemente pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Punto. Y Lucas nos dice, en el versículo 7, capítulo 2, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Tenemos un versículo paralelo que corrobora y completa una historia que estamos aprendiendo. Esto se llama hermenéutica. ¿Por qué sabemos que Jesús nació en un pesebre si Mateo no dice eso? Mateo no lo dice, pero Lucas sí lo dice y lo confirma. Entonces, completa la historia. Eso se llama hermenéutica. Aprender a interpretar la escritura de una manera más completa y eficaz gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice la Biblia que la Virgen María no tuvo relaciones con José, porque el Señor Jesucristo fue engendrado a través del Espíritu Santo, según la Biblia, y dice la Biblia que no tuvo relaciones con ella hasta después que nació el Señor Jesucristo, que fue su primogénito. Ahí dice en tu Biblia, no lo estoy inventando yo. Primogénito, el primero de varios. Entonces, para que puedas hacer una pausa al video y tomar tu Biblia y leer lo que te estoy diciendo, puedes ponerle pausa y leer Mateo 1:25, escudriñalo, y Lucas capítulo 2, versículo 7, y escudriñalo. Comienza a hacer tu propia hermenéutica. Pausa el video y después de que ya lo hayas pausado, ve a tu Biblia, corrobora, léelo y vas a entender que lo que te estoy diciendo es tal cual lo que dice la Biblia. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si es verdad lo que estoy entendiendo? ¿Por qué Jesucristo fue el primero? Entonces, es verdad, tuvo más hijos. ¿En dónde dice en la Biblia eso? Bueno, también hay versículos que corroboran que María tuvo más hijos. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55. Mateo 13, 55. Y vamos a ver lo que dice la escritura. Mateo capítulo 13, versículo 55, dice la palabra de Dios, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Están hablando del Señor Jesucristo
y da ahí los nombres de sus hermanos de sangre, hijos de María, y también habla que tuvo hermanas. Ya en otros libros anexos a la Biblia, hay libros en donde se cree que una de las hermanas de Jesús se llamaba María, otra Salomé, pero esos son libros anexos a la Biblia, que no podemos decir que son completamente ciertos, pero que son históricos y que de alguna manera tienen mucha veracidad porque muchos de ellos son de autores que vivieron en el tiempo de Jesucristo y que conocieron a Jesucristo. Entonces, pero aquí la Biblia claramente nos dice que no son estos. Dice, ¿qué no es este el hijo del carpintero? Está hablando de Jesús, carpintero José. Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Lo que confirma lo que leímos, que sí es el primogénito de María, el primer hijo de María, nuestro Señor Jesucristo, concebido por el Espíritu Santo y que ya no es virgen, simplemente María. ¿Ok? Marcos capítulo 6, versículo 3. Necesitamos otro versículo para saber que esto es verdad. Vamos a ver San Marcos capítulo 6, versículo 3. Y dice la palabra de Dios, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mateo y Marcos escriben en diferente tiempo, escriben lo que vieron, lo que escucharon, y los dos coinciden exactamente con lo mismo, de que el Señor Jesucristo fue el primogénito hijo de María y que tenía hermanos y tenía hermanas. Pero Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo y sus demás hermanos engendrados por José el carpintero. Aprendemos mucho cuando aprendemos a escudriñar, a interpretar las escrituras. ¿En dónde dice esto? Mateo 1:25, Lucas 2:7 y para corroborar, Mateo 13:55, Marcos 6, versículo 3. Ahora bien, quiero dar otro ejemplo de cómo interpretar las escrituras. Son ejemplos muy básicos, pero que te van a ayudar a entender la Biblia más y más y más, y vas a aprender a leer la Biblia cada vez más. Ya vimos la palabra primogénito, que es el primero de muchos. Ahora bien, Jesucristo es el unigénito. ¿Qué significa unigénito? El único Hijo de Dios Padre. Es decir, aquí no debemos de confundirnos. Nosotros somos hijos de Dios, pero el único hijo que Dios engendró para venir a salvar a la humanidad es nuestro Señor Jesucristo. El unigénito, el único, no engendró a más. Por eso es que no creemos en Alá, no creemos en el Buda, no creemos en el Papa, no creemos en ningún otro hombre que vino a salvar a la humanidad, sino solamente en Jesucristo, Hijo de Dios, que vino en carne y sangre para salvar a la humanidad, cuando dio su vida en la cruz del Calvario como ese cordero inmolado y que derramó su sangre por amor a ti y a mí para borrar nuestros pecados a través de nuestra fe, darnos vida eterna y escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Él es el unigénito, no hay dos, no hay tres, el unigénito. San Juan capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice San Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo. El unigénito. El único Hijo que Dios engendró para salvar a la humanidad se llama Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Alabado sea nuestro Señor. Nosotros somos constituidos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios. Pero el único Hijo que Dios engendró para salvar a la humanidad se llama Jesucristo. No tiene más hijos. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único mediador.
¿De dónde saco yo todo esto? De la Biblia, de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Nadie. No es a través de José, no es a través de Jacobo, no es a través de Juan, no es a través de Mateo, no es a través de María, es solamente a través de Jesucristo. Por eso es que el diablo nos tenía cegados y no quería que nadie supiera ni aprendiera a leer su Biblia porque no le convenía, porque el diablo sabe que si tú no sabes leer tu Biblia te vas a quedar en la ignorancia y nunca vas a conocer a Dios. Entonces, la Biblia dice en Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 5, primer libro de Timoteo, capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay dos, no hay tres. El hombre puede decir lo que él quiera para convencerte de estar en una secta religiosa, pero la Biblia dice así, Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. No hay más. No hay nadie más. Jesucristo, hombre, solamente un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente a través de Jesucristo llegamos a Dios Padre, a través de nadie más, solamente de Jesucristo, nuestro Señor de señores y Rey de reyes, para la gloria de nuestro Señor. Por eso es importante que aprendamos a leer y a interpretar nuestra Biblia. ¿En dónde más dice eso? Bueno, ya leímos Juan 1:18. Ahora si leemos Juan 3:16, un versículo que toda la iglesia cristiana se sabe de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito, San Juan 3:16, el único Hijo de Dios que Dios ha engendrado para salvar a la humanidad, perdonarnos nuestros pecados y darnos vida eterna en el nombre de Jesús. También dice el primer libro del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 9, dice el primer o la primera epístola, como le llaman también, capítulo 4, versículo 9, dice la Biblia, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Te voy a poner otra vez los versículos del unigénito para que pongas pausa, los busques y te des cuenta que hay un solo Hijo de Dios, un unigénito. No es primogénito, primogénito de María, porque fue el primero, engendrado por el Espíritu Santo, y unigénito de Dios, porque es el único hombre que Dios ha engendrado, el único Hijo para salvar a la humanidad, y es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más, no hay santos, todas esas creencias son del hombre, no es María, no son los ángeles, es pecado hablarle a los ángeles y eso lo vamos a aprender después posiblemente. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Así es de que dice la Biblia, no digo yo, por eso es importante aprender a leer la Biblia. Entonces recuerda, un texto no lo vas a entender si no lees todo el contexto. Lee los textos previos y posteriores al versículo que estás leyendo. Pon atención a cada palabra. Ve cómo está escrita. Fíjate, ve al diccionario, ve qué significa y busca otro texto paralelo. Casi todas las Biblias traen referencias bíblicas en donde te marcan con una letra de que ese mismo pasaje está escrito en otro libro. Ve y léelo y vas a completar el entendimiento de lo que estás leyendo. Así es de que aprende a leer tu Biblia, te lo digo con mucha humildad, en el nombre de Cristo Jesucristo. Aprende a escudriñar las escrituras, a desmenuzarlas, a sacar la sustancia de cada versículo en el nombre de Jesús, para que puedas tener un mayor entendimiento en el nombre de Cristo Jesús.
Te deseo que interpretes la Biblia de una manera perfecta, de una manera preciosa, para que puedas conocer más a Dios y también si puedes, enseña lo que estás aprendiendo a otros. Si gustas, comparte este video. Nosotros lo hacemos sin ningún fin de lucrar, sin ningún fin de lucro. Lo compartimos porque hemos aprendido por la misericordia de Dios y queremos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Como dije, es un curso muy básico, pero de mucha bendición y lo hacemos con un corazón dispuesto, con un corazón muy agradecido delante de Dios que el Señor nos permite aprender. No es para, para pelear, no es para discutir, simplemente nuestra herramienta es la palabra de Dios y lo que dice, dice y lo que está escrito y nadie lo puede cambiar. No te pierdas el siguiente curso, el curso número 3. Estoy seguro que vas a seguir aprendiendo, que Dios te siga bendiciendo y que el Señor derrame de su sabiduría sobre ti, de su entendimiento, de su inteligencia sobre ti, para que puedas seguir aprendiendo más y más de nuestro Señor. Que el Señor te bendiga. Soy tu servidor, Oscar Moreno, y aquí estamos para ayudarte. Si tienes una duda, puedes mandarme un mensaje de texto, un messenger, un comentario ahí donde subamos este video y con mucho gusto te vamos a contestar. Que Dios te bendiga.